Acá de acuerdo a lo que estaba en YouTube. Espera un segundo. Este era, ¿recuerdan esa función que vimos en la clase pasada? Sí, profe. Bueno, voy a cortar solamente esta partecita y vamos a analizar rápidamente hasta donde llegamos. Esa es la función. Esa es la función. Entonces, lo primero que nosotros siempre hacemos es analizar el dominio de la función. El dominio de la función sería todos los reales por ser una función del tipo polinómica. La segunda cosa que analizamos nosotros siempre es la derivada primera, f' de x. ¿Cuánto me daría f' de x? Era 2x cuadrado 2x cuadrado, muy bien, más 6x más 6x menos 6. menos 6. Muy bien. El tercer paso era determinar los puntos críticos. Los puntos críticos los determinamos cuando la derivada primera era igual a 0 o cuando no existe la derivada primera, pero en este caso no corresponde porque es una función del tipo polinómica. Entonces vamos a analizar cuando la derivada primera vale 0. Vamos a hacer derivada primera igual a 0, me quedaría 12x cuadrado más 6x menos 6 igual a 0. Esa sería la derivada primera igual a 0 y me va a dar dos valores de x, que serían los puntos críticos. Si nosotros dividimos todo esto en 6, en 6, en 6 en ambos miembros, me va a quedar 2x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Es para simplificar la operación de Bacara. ¿Cuánto me da x1 y x2? Calculadora. Profe, disculpe, ¿no sería 2x cuadrado más x menos 1? Menos 1, sí, muy bien, menos 1. Ahí yo me confundí. Muy bien, gracias. Menos 1 sería 4 por 2, 8 por 1. Primer resultado, x1 sería 0,5. 0,5, un medio. Y x2, Y el segundo, menos 1. Menos 1. muy bien. Es el resultado de x1 y x2. Dijimos que estos valores pertenecen al dominio de la función, por lo tanto son puntos críticos. El apartado D, nosotros decíamos que íbamos a reemplazar esos puntos críticos en el dominio de la función, ¿en donde? En la recta real. Representamos los puntos críticos en el dominio de la función, ¿en donde? En la recta real. Vamos a hacer eso. Vamos a poner la recta real, el dominio son todos los reales. Un segundito. El dominio son todos los reales. Acá estaría el infinito, la recta real x, el menos infinito. Y los puntos críticos eran menos 1, un medio. Menos 1, un medio. Y vamos a armar los intervalos para ver si son crecientes y decrecientes, o decrecientes, intervalo de crecimiento o decrecimiento. De menos infinito a menos 1 vamos a tener un intervalo. De menos 1 a 2 vamos a tener otro intervalo, a un medio por decir.
Y por último vamos a tener de 1/2 hacia el infinito. 1/2 hacia el infinito. Y vamos a poner valores de prueba, valores que estén dentro del intervalo, entre menos infinito menos 1, ¿qué valor de prueba podemos poner? -2. Menos 2 es un valor de prueba, muy bien. Entre menos 1/2, menos 1 y 1/2, vamos a poner 0. 0, que sería un BP, un valor de prueba. Entre 1/2 y el infinito, 1. 1, muy bien. Sería un valor de prueba. Esos son los intervalos de crecimiento que le puedes pedir en el parcial. Entonces tenemos tres intervalos. El intervalo entre menos 1 y entre menos infinito y menos 1, tenemos que ver si es creciente o decreciente, al igual que los demás intervalos. Entonces, ¿qué vamos a analizar? La derivada primera. La derivada primera es 12x cuadrado y 12x cuadrado más 6x menos 6. Creo que así era. A ver, veamos. Más 6x menos 6. Muy bien. Con -2 da 30. Positivo. Da un valor positivo cuando reemplazamos la derivada. Bueno, pongamos primero los intervalos. Un intervalo sería entre menos infinito menos 1. El otro intervalo sería menos 1 a 1/2. Y por último, el último intervalo sería de 1/2 hacia el infinito. Y vamos a analizar el signo de la primera derivada. Entonces, entre menos 1, menos infinito menos 1, vamos a reemplazar f de menos 2. F' de menos 2 sería 12 por menos 2 al cuadrado más 6 por menos 2 menos 6. ¿Cuánto me da esto? 12 por 4 sería 48. 6 por menos 2 sería menos 12 menos 6. ¿Esto sería mayor o menor que 0? Mayor que 0. Muy bien, ya está poniendo menor. Mayor que 0, me da 30 como dijo el compañero. Entonces vamos a borrar esto. Esto es mayor que 0. Acá es mayor que 0. Por lo tanto, el intervalo es Creciente. creciente. Muy bien, es creciente. Hacemos lo mismo entre menos 1 y 0. Si reemplazan, ¿cuál era el valor de prueba entre menos 1 y 0? Y 1/2. 0. 0. Si ustedes hacen f' de 0, le va a quedar menos 6. Entonces sería negativo, sería menor que 0. Por lo tanto, el intervalo es decreciente. Y por último, entre 1/2 y el infinito, van a reemplazar el 1. Le va a quedar 12 más 1, 12 más 6, sería 18, 18 menos 6, sería 12. Sería 12 positivo, por lo tanto es mayor que 0. Entre 1/2 y el infinito, ¿cómo sería el intervalo? Creciente. Creciente, muy bien. Y ahora vamos a aplicar lo que vimos, era el criterio, la primera derivada. Criterio, primer derivada, que era para ver si existen los extremos relativos, o sea, los máximos y mínimos relativos. Entre el intervalo menos infinito menos 1, 1/2, el punto que separa esos dos intervalos sería x igual a menos 1. X igual a menos 1 pertenece al dominio de la función, por lo tanto va a existir un punto. Vamos a analizar. Entre menos infinito y menos 1, ¿cómo es el intervalo? Máximo. Entre menos infinito y menos 1 va creciendo. Creciendo, claro. Y entre menos 1 y 1/2 decrece. Este sería el punto de abscisa x igual a menos 1. Entonces este sería un máximo Relativo. relativo.
hacemos lo mismo. Acá entre menos 1, 1/2. Y 1/2 y el infinito, el punto de separación sería x igual a 1/2. Este valor pertenece al dominio de la función, por lo tanto va a existir un punto. Entre menos 1 y 1/2 el intervalo es decreciente. Bien. Llega a x igual a 1/2 y entre 1/2 y el infinito el intervalo empieza a Ese. crecer. Esto sería un mínimo relativo. Eso sería el criterio de la primera derivada. Ahora, hay que encontrar el valor de esas coordenadas de A y de B. La coordenada de A sería menos 1, tenemos que encontrar el valor de la ordenada. Y el punto B sería 1/2 y hay que encontrar el valor de la ordenada. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazamos en la función original. La función original era esta. Espera un segundito. Espera un segundito que no... Bueno. Sería 4x cubo. Ustedes recuerden, 4x cubo, 3x cuadrado, menos 6x más 1. La función era, ¿recuerdan ustedes la función? F de x es igual a 4x cubo 6x cuadrado. a 3x cuadrado más 3x cuadrado y después sería más 6x menos 1, algo así creo. Menos 6x más 1. Menos 6x más 1. A ver, corroboreo. Menos 6x más 1. Muy bien. Entonces vamos a hacer f de menos 1. F de menos 1, vamos a hacer con otro color. Sería 4 por menos 1 elevado al cubo más 3 por menos 1 elevado al cuadrado menos 6 por menos 1 más 1. F de menos 1 sería igual. Menos 1 al cubo sería menos 1 por 4. A 6. ¿Cómo? El resultado final sería 6. Muy bien. Más 3, más 6, más 1. Esto me da 6, como dijo el compañero. Entonces acá la ordenada vale 6. Ahora vamos a hacer f de 1/2. F de 1/2 sería 4 por 1/2 al cubo más 3 por 1/2 al cuadrado menos 6 por 1/2 más 1. Acá me daría f de 1/2 será igual a 4 por 1/8. Me queda 2, acá 1, más 3 por 1/4 menos 3 más 1 sería menos 2. F de 1/2 será igual a 1/2 más 3/4 menos 2. ¿Cuánto me da eso? 0,75. Negativo. Sería menos 3/4. Muy bien. Acá me da menos 3/4. Voy a borrar toda esta operación. Estos son en cálculos auxiliares. Vamos a borrar. Y ahora, ¿qué pasa si en el parcial a ustedes les piden que determinen los extremos relativos, pero con el criterio la segunda derivada? ¿Eso lo vimos en la clase pasada? No, profe. Acá es con el criterio de primera derivada, o sea que no tienen que hacer esto.
¿Qué van a hacer ustedes? Van a aplicar el criterio a segunda derivada. Vamos a poner acá, criterio segunda derivada. ¿Qué van a hacer? Van a volver a derivar la derivada primera y le daría y segunda es igual a 24x más 6. 6. Eso sería la derivada segunda. Entonces, vamos a determinar extremo relativo aplicando el criterio a segunda derivada. ¿Qué van a hacer ustedes? F segunda y van a reemplazar en F segunda los puntos críticos. Si me da un signo positivo, o sea, mayor que 0, esto sería un mínimo relativo. Si al reemplazar el punto crítico en la derivada segunda me da un número negativo, o sea, menor que 0, esto sería un máximo relativo. ¿Cuáles eran los puntos críticos? Era menos 1 y 1 medio. Entonces vamos a hacer f segunda de menos 1 es igual a 24 por menos 1 más 6. Esto sería menos 24 más 6. Esto me da menos 18, o sea, un valor menor que 0. Si es menor que 0, ¿qué sería? ¿Mínimo o máximo relativo? Máximo. Muy bien. En x igual a menos 1 es un máximo relativo. Veamos acá en la criterio en primera derivada. En x igual a menos 1, ¿cuánto me dio? Máximo. ¿Está bien? Da lo mismo. Ahora vamos a hacer f segunda de 1 medio. F segunda de 1 medio. Será igual a 24 por 1 medio más 6. Esto me da 12. 12 más 6 sería 18. 18 es mayor que 0. Y si es mayor que 0, ¿qué sería? Un mínimo. Un mínimo relativo. Muy bien. Profe, o sea que yo con eso directamente no hago el intervalo de lo que hice en lo primero. Hago solo eso, digamos. Sí, sí, pero si te conviene hacer, si te piden un intervalo de crecimiento y decrecimiento, sí o sí va a tener que hacer esta parte. Esta Claro, parte que pero está ahí. digamos, si me dicen que lo haga por el criterio de la segunda derivada, Y bueno, con el igual criterio, lo hago, digamos. sí, pero esta parte Bueno, sirve solamente para los extremos relativos. bien. Entonces, Bien. en x igual a un medio es un mínimo relativo. Veamos. En x igual a un medio, miren, en x igual a un medio, acá el punto B es un mínimo relativo. Da lo mismo, ¿lo ven? Este sería el criterio de segunda derivada. Ténganlo en cuenta porque hay veces que en los parciales les piden determine extremo relativo aplicando el criterio a segunda derivada. Si ustedes vienen y hacen el criterio a primera derivada, ya saben que están gomeados, ¿no? Bueno, ahora vamos a analizar. Ya me perdí en qué punto iba. Vamos a suponer que vamos en el punto E, creo. Punto E, vamos a determinar los PPI. ¿Qué son los PPI? Son posibles puntos de inflexión. Nosotros lo vamos a llamar PPI, posible punto de inflexión, porque no sabemos si es un punto de inflexión. ¿Cuándo es un PI? ¿Cuándo es un punto de inflexión? Es cuando se produce un cambio de concavidad. Por ejemplo, que venga la función así, llega a un punto donde cambia la concavidad. Esto sería un punto de inflexión, ¿lo ven? De acá hasta el punto este es cóncava hacia abajo. Luego, desde el punto hacia adelante, es cóncava hacia arriba, ¿lo ven? Eso sería un punto de inflexión, donde se produce cambio de concavidad. Pero nosotros vamos a decir que es un PPI, un posible punto de inflexión. Vamos a confirmar que es un punto de inflexión cuando se produce cambio de concavidad. ¿Cómo vamos a analizar el PPI? PPI, el posible punto de inflexión, sería algo similar cuando analizamos el punto crítico. Pero acá es con la derivada segunda.
la derivada segunda es igual a 0. Y el posible punto de inflexión sería también cuando no existe la derivada segunda. Es casi similar a los puntos críticos, pero punto crítico con la derivada primera. A ver, no recuerdo cuál era la derivada segunda. La derivada segunda es 24x más 6. 24x más. Bueno, 24x más 6. Entonces ustedes van a poner la derivada segunda de 24x más 6. Entonces lo van a igualar a 0 la derivada primera. Esta ya saben que no corresponde porque es una función del tipo polinómica. Van a poner 24x más 6 igual a 0. Van a despejar, es una ecuación del tipo lineal. Menos 6. Ahora el 24 pasa dividiendo. Simplificamos la z me da un cuarto. O sea, me da x igual a menos un cuarto. ¿Este valor pertenece al dominio de la función? Sí. Sí. Por lo tanto, es un PI, un posible punto de inflexión. Vamos a decir que es un PI o un punto de inflexión cuando se produce cambio de concavidad. Este es el apartado E. Vamos a hacer el apartado F. Apartado F. Vamos a representar el posible punto de inflexión en el dominio de la función. ¿Dónde lo representamos? En la recta real. Es casi similar al paso cuando analizamos el tema de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, solo que acá van a ser intervalos de concavidad, para ver si es cóncavo hacia arriba o hacia abajo los intervalos. Vamos a subrayar esto. Vamos a poner la recta real. Para acá estaría el menos infinito. Para acá estaría el infinito, la recta real X. Y el posible punto de inflexión valía menos un cuarto. Entonces ustedes van a tener, miren, van a tener un intervalo entre menos infinito menos un cuarto. Y el otro intervalo sería entre menos un cuarto y el infinito. Menos infinito menos un cuarto. Y el otro sería entre menos un cuarto y el infinito. Hay que poner los valores prueba, los valores prueba que se encuentran dentro de sus intervalos. Por ejemplo, entre menos infinito menos un cuarto, ¿qué pueden poner? Menos 1. Menos 1 es un valor de prueba. Entre menos un cuarto y el infinito vamos a poner 1. O 0. O 0. 1 o 0. Ponemos 0, que lo más sencillo es lo mejor. Bueno. Entonces ustedes van a reemplazar esos valores de prueba en la segunda derivada. La segunda derivada era 24x más 6. Y vamos a analizar el signo de la segunda derivada. Menos infinito, menos un cuarto, un intervalo, y el otro intervalo es menos un cuarto al infinito. Y vamos a analizar el signo de la derivada segunda. Signo de la derivada segunda. Si el signo de la derivada segunda, reemplazar ese valor de prueba en la derivada segunda me da positivo, o sea, mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Y si al reemplazar ese valor de prueba en la derivada segunda me da negativo, es cóncava hacia abajo. Eso sería analizar los intervalos de concavidad. Entonces, entre menos infinito menos 1, nosotros pusimos f, entre menos infinito menos un cuarto, pusimos f segunda de menos 1. Menos 1 era el valor de prueba. Vamos a poner 24 por menos 1 más 6. Esto me va a dar menor que 0. Menor que 0, por lo tanto, es cóncava hacia abajo. Ese intervalo. Ahora, si hacen f segunda de 0, que es el otro valor de prueba, esto se me anula, me queda 6, es mayor que 0. F segunda es mayor que 0, cóncava hacia arriba, muy bien, es cóncava hacia arriba.
Eso sería los íntegros de concavidad. Acá lo que varía, el punto de separación entre estos dos intervalos sería menos un cuarto. Era el PPI. Entonces en x igual a menos un cuarto pertenece al dominio de la función, por lo tanto va a existir el punto. Analicemos, miren. Voy a poner con color verde. Entre menos infinito menos un cuarto, ¿cómo es la concavidad? Para abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces sería la función algo así, miren. Algo así, ¿ven? Cóncavo hacia abajo llega al posible punto de inflexión. Ahora, entre menos un cuarto y el infinito, ¿cómo es la concavidad? Para arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces se lo vamos a hacer con otro color, miren. Con rojo, ¿ven? ¿Se produce un cambio de concavidad? Sí, punto de Sí. inflexión. Sí, esto es ya no sería un PPI, sería un punto de inflexión. Ese punto de inflexión tiene coordenada menos un cuarto para x y hay que encontrar el valor de la ordenada. Hay que encontrar el valor de esa ordenada. Entonces, f de x era igual. 4x cubo. 6x cuadrado. Ahí está la. ¿Dónde estamos analizando nosotros? Acá, ¿no? F de x es 4x cubo. La voy a poner acá. 4x cubo más 3x cuadrado menos 6x más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, lo puse ahí para verlo. 4x cubo más 3x cuadrado menos 6x más 1. Esa es la función original, la función que estamos analizando. Borramos esto y vamos a encontrar la coordenada de ese punto, el valor de la ordenada. Entonces vamos a hacer f de menos 1 cuarto sería igual a 4 por menos un cuarto elevado al cubo más 3 por menos un cuarto menos 6 por menos un cuarto más 1. F de menos un cuarto será igual a 4 por menos 1 sobre 4 al cubo, sería 4 por 4, 16 por 4, ¿cuánto me daría? 64. Menos 3 cuartos, menos por menos, más, saco la mitad sería 3 medio más 1. Acá saco la cuarta. La Profe, mitad sería el 2. segundo va al cubo, al cuadrado, perdón. El segundo un cuarto. Este al cuadrado. Sí. Entonces acá ya sería positivo. Sería más 3 sobre 4 por 4, 16. Bueno, quiero que ustedes me calculen esto y cuando regresemos en 5 minutos me dicen el resultado de f de menos un cuarto. Eso me van a decir ustedes cuando regresemos de un recreo. 2,6, profe. 2,6. Vamos a poner acá. Si quieren ponemos punto y coma. 2,6. Lo ponemos en número decimal, que es lo mismo. Fracción o decimal es lo mismo. Bueno, vamos a borrar esto. Confiamos en el compañero. Y cuando regresemos del recreo de 5 minutos, vamos